Entre tanta información, tantas cosas que van sucediendo, algo que se destaca mucho y en gran medida por parte de las redes sociales que nos bombardean constantemente con un término de positividad, de bienestar, que muchas veces podemos llegar a distorsionar y entender que bienestar es estar bien todo el tiempo, cuando realmente hay momentos, hay situaciones que van a generar un malestar y eso también es parte de estar bien, poder navegar aquellas emociones que nos generan malestar y poder normalizar los momentos en los que no estamos bien, dejando de idealizar lo que realmente significa el bienestar. Bienvenidos a un nuevo episodio de No es Terapia. Hoy es nuestro último episodio de El Decálogo de la Crianza de Padres Millennial y para este episodio tenemos de invitada a una persona muy valiosa que va a aportar, yo sé, mucho valor a este espacio y que nos acompaña desde todo su amor y toda su colaboración. Mónica, bienvenida a este espacio. Wow, te estaba oyendo y yo, wow. Tiene como el don de la palabra. Gracias por esta invitación. De verdad que sí, para mí es un placer estar aquí en este espacio. Y nada, rogando a Dios que también sea de edificación así lo que vayamos a hablar. Estoy segura que así va a ser. Tú sabes que el espacio tenía otro nombre antes, ahora se llama No es Terapia. Y entre muchas de las razones por las cuales se llama así es porque para mí mismo, o sea, como que esto no es terapia, pero me ayuda a mi bienestar, pero es terapia. Es terapia también al mismo tiempo, ¿verdad? Porque obviamente hablamos de temas de salud mental y a mí me ha permitido conectar con mucha gente también. O sea que ha sido un espacio maravilloso porque yo a ti te había visto en redes, una vez te vi en un evento y tal, pero nunca habíamos podido interactuar. Y pues se ha dado la plataforma de poder tener este acercamiento y yo soy de la línea de pensar que el sol sale para todos, que trabajo en comunidad, de crecer juntos, de la colaboración y ha sido hermoso poder contar con tantas personas disponibles. Tú eres una de ellas. Así que mil gracias por decir que sí. No, a ti. Y desde que me escribiste, la verdad es que dije sí, 100% sí. No te voy a negar que hay cosas como que uno se las piensa, porque quizá no es el público que uno maneja o el tema que uno maneja. Y ahí uno dice, no creo que sea tu invitada ideal. Pero de que me escribiste dije sí, conecto con la esencia del mensaje que transmites, con la forma en que transmites. Y también creo que el sol sale para todos. O sea, feliz de hacer equipo en el presente y en el futuro, quién sabe. Sí, y si mi psicóloga lo está oyendo, sabe que para mí también esto es crecimiento personal, o sea que de verdad súper agradecida y sé que toda la comunidad se va a poder beneficiar. Mónica, y poniendo en contexto a todos los que nos escuchan, hemos estado abordando diferentes temas de los retos que implica la crianza en esta época, porque los millennials, ¿verdad? Que somos los que estamos criando ahora, pues tenemos tanta información, queremos hacer todo siguiendo una línea, un librito que nos garantiza la perfección, no traumar a nuestros hijos, no generar heridas, cuando realmente simplemente no es posible. Exacto. Porque somos seres humanos criando a otros seres humanos, preparándolos para un mundo que actualmente conocemos, pero que a largo plazo no sabemos cómo se va a ver. Y eso obviamente supone mucha carga y mucho reto. La idea ha sido poder evidenciar y poner sobre la mesa esos retos que muchas veces vivimos en silencio. Y hoy uno de ellos, la idea es que podamos ver de qué manera muchas veces mamá y papá todavía seguimos con la idea de que tenemos que estar bien siempre para nuestros hijos, de que tenemos que poder con todo, que nuestros hijos no nos pueden ver llorar y que tenemos que estar bien. Y eso como que viene desde siempre. Los papás de uno también, que reprimían mucho esa emoción y que no me puede ver llorar y tengo que estar bien y no, mijo, no pasa nada. O sea, cuando la verdad al final del día somos seres humanos. Claro. Al final vamos a sentir porque somos seres humanos y lo más valioso es comprender también que la crianza es acompañar a nuestros hijos en el proceso de ellos aprender a ser seres humanos. Y parte de ser seres humanos es sentir, es a veces no poder, es a veces no saber. Y cuando tenemos este concepto de que tengo que poder con todo, de que tengo que ser perfecto para mis hijos, o que tengo que tener todas las respuestas, pues eso debe tener un término que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero es irracional. Simplemente no es posible. Entonces, hoy quiero que abordemos eso y que podamos conversar de qué hay detrás de este, entre comillas, todo está bien. No pasa nada. Y no importa. Y todo está bien. O sea, ¿qué hay detrás de este mensaje que emitimos como padres muchas veces? Sécate las lágrimas, no pasa nada. Todo está bien. ¿Qué hay detrás de esto? Mira, yo creo que antes de responder esa pregunta me llamó mucho la atención como el contexto de crianza como millennial, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar qué difícil es identificar, descubrir la fórmula correcta, entre comillas, para nosotros poder criar. Porque venimos de una generación donde hay probablemente un autoritarismo
total, donde papá y mamá se enfocaban más en trabajar, pero esa conciencia emocional. Cada vez que yo trabajo con adultos y cada vez que yo levanto historia clínica en una primera sesión, siempre pregunto, ¿quién fue tu refugio? Como trabajo con adultos, podemos asumir que lo criaron gente mayores que nosotros, ¿verdad? Claro. Y esa pregunta desestabiliza, porque la persona me dice, refugio emocional, en un silencio. No, yo me trancaba a ver televisión, inclusive hay gente que usaba la lectura, otro que se iban a clase que está curricular y llegaban a la noche a su casa. No había una conciencia emocional en ese pasado. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos, no quiero hablar del término porque no es mi tema, pero la meta de la crianza positiva. Entonces, espérate, ¿qué es lo correcto? Nosotros somos una generación que estamos en el medio de dos conceptos. El que conocemos, de reprimir emocionalmente, de yo puedo ser proveedor, pero no necesariamente identifico que tú estás batallando en el colegio, en la escuela con algo. Y quiero ser una mamá que medio está presente para sus hijos, ¿verdad? ¿Con qué se come eso? Entonces yo quiero, antes de hablar del no pasa nada, hacer saber que esta fórmula es difícil de encontrar. Y que tenemos derecho a ser erráticos en el proceso porque estamos tratando de descubrirla. No quiero ser aquello, pero lo que se vende ahora es muy alto. Totalmente. Y que escapa de la realidad muchas veces. Muchas veces, exacto. O sea, y ese como tú lo describes, estar en el medio, al final lo que genera es una ansiedad tremenda en mamá y papá. Exactamente. Que eso se puede traducir a muchas cosas. Se puede traducir a tenerle miedo a los hijos, miedo a criar, a criar desde el fantasma de mi pasado. O sea, como a mí no me hicieron tal cosa, yo voy a hacer aquello. Es como yo quiero pagar una deuda pendiente hacia mis hijos, hacia la crianza, pero lo estamos haciendo desde la herida, no desde la sanidad. Porque la sanidad huele más a libertad, al diseño que me funciona a mí, no a no ser mi mamá o no a no ser mi papá. Te pongo este preámbulo para conectar un poco con cómo la lucha que nosotros tenemos emocionalmente para encontrar ese diseño. Entonces, frente a eso, como hay todo tratando de descubrir internamente qué me hace una buena o excelente mamá, es más fácil, o la palabra no es fácil, me sale como reflejo, impulso, el evitar crisis emocionales, el evitar el sufrimiento de mi hijo. El tema no es que mi hijo sufra, es que yo no soporto que sufra. Claro. Yo, Mónica, su mamá. El tema es que me es más fácil tolerar o evitar tolerar la frustración. Entonces, cuando yo le digo a un niño que se cae o un adolescente, mira, no pasa nada, es como cuando tú le dices a una persona en depresión, deja de llorar. O tú lo tienes todo porque tú no tienes razones para estar así. Solamente eso habla de un desconocimiento emocional de la persona que está criando. Y una poca tolerancia a la sensibilidad, a la emoción, no necesariamente te hace una mala persona. Pero eso delata que hay una muy poca gestión emocional y conocimiento emocional de mamá y de papá. Entonces, estamos criando hijos, yo espero no caer en eso, pero me voy a generalizar, estamos criando hijos que le cuesta identificar sus emociones. Sí. Porque yo le estoy diciendo, tú te caíste, le duele al niño. Claro, es real, le duele. Hay un dolor. A él no le duele como te dolería a ti, a él le duele mucho más. O sea, porque claro, ese dolorcito que él tiene, si yo me caigo no me va a afectar igual, pero que el nivel de tolerancia al dolor en un adulto es mayor. Exacto. Entonces, yo he entendido que decirle, párate, no pasa nada, sécate la lágrima, sigue, hey, arriba. Estoy haciendo un hijo fuerte. Hemos entendido que eso es fortaleza. Entonces, estamos creando personas con disfraces de superhéroes. Correcto. Personas que cuando ya dejan de tener a mamá y papá como guías y no se van a la adultez, que eso es lo que yo recibo en consulta, son personas que no tienen idea de lo que están sintiendo. Correcto. ¿Y qué hacen? Usan la rabia, la ira, para conectarse con el mundo. Entonces, eso es lo que... Yo no te estoy diciendo que sea de mala intención que uno lo hace. No, nunca, porque probablemente con amor. Yo creo 100% que mamá y papá siempre van a tener, ¿verdad? Mientras estén sanos, la mejor intención para sus hijos. Y lo hacen desde los recursos que tienen. Pero efectivamente, a veces, obviamente, desde el desconocimiento, desde la ignorancia, desde quizás no poder conectar interiormente de una manera genuina conmigo, puedo, sin querer, generar ese daño. Porque sí pasó algo, obvio. Hay que ver cómo lo vamos a acompañar para tampoco magnificar y demás, pero sí, esta expresión de no pasó nada no es real, sí está pasando algo. Pasó. Pero es que también ahí tú mencionaste algo muy valioso, es que entendemos que
lo tengo que hacer fuerte. Y ven que no pasa nada, tú puedes, párate. Como que si la fortaleza viene de la mano con no sentir o con no ser vulnerables, cuando realmente eso simplemente nos va a llevar a reprimir. La vulnerabilidad es una expresión y una manifestación de la humanidad hermoso y maravilloso, que de hecho para tú sentir, para tú reconocer, para tú vivir el dolor, realmente ahí es que está la fortaleza del ser humano. Porque lo otro es reprimir, es guardar, actuar como que no está pasando nada. Y ahí no hay fortaleza, ahí hay miedo. Mucho miedo. Y al final esa es la coraza que ponemos. Una falsa fortaleza que se ve de diferentes máscaras, y yo le hago ese miedo que yo tengo aquí en el corazón, vuelvo a mí una extensión de ese miedo. O sea, ¿cómo lo tengo que hacer todo terreno? Entre comillas. Pero todo terreno, esa definición de todo terreno está haciendo que el costo que tu hijo no se conecte. Tú hablabas ahorita de eso, de la desconexión. Entonces estamos criando hijos desconectados emocionalmente. Por un lado, como te digo, es complicado, porque por un lado tenemos gente que está tratando de que sus hijos se conecten con las emociones. Lo que yo estoy viendo ahora, esta conciencia, nunca la había visto antes. Tú trabajas con niños, no sé si es tu experiencia, pero yo veo adultos que realmente quieren criar bien y han entendido el poder de la vulnerabilidad. Pero creo también que seguimos todavía batallando. Sí, y que la implementación de esta crianza consciente, de esta crianza respetuosa, no es fácil. Porque entonces también, como tú mencionabas ahorita, podemos caer en criar desde nuestra propia herida, en que yo no quiero, como a mí me faltó esto, yo no quiero que a él le falte, como a mí me hicieron esto, yo no le quiero hacer esto. Y cuando lo vivimos desde nuestra propia historia, desde nuestro propio pasado, sin sanarlo, podemos caer o evitar ver lo que realmente nuestros hijos están necesitando. Es así. Porque al final del día, mi hijo, mi hija, son personas diferentes a mí, con una realidad social distinta a la mía, con una mente, con una forma de procesar completamente distinta a la mía. Entonces, no tengo que creer que lo que me hizo daño a mí le va a hacer daño a ellos. O sea, y claro, obviamente, si a mí me dieron pelo y yo no quiero dar pelo a mis hijos, chévere, perfecto, o sea, eso está bien. Pero hay otras cosas más allá, heridas más puntuales, específicas, que yo entiendo que es importante que mamá y papá podamos sanar. Lo ideal. Exacto, es el escenario ideal para poder acompañar de una manera consciente. Y ahí es la parte clave de la conciencia, yo poder ver a mi hijo o a mi hija por lo que realmente es. Exacto. No mirarlo desde mi pasado, mis heridas de yo no quiero hacerle esto, para no, ese temor, esa ansiedad, sino yo poder ver realmente, bueno, yo quería más abrazos, pero a mi hija no le gustan los abrazos. Entonces yo tengo que poder ver realmente cuál es el lenguaje del amor de mi hija. Y esa es la conciencia. Y la conciencia tampoco es andar con miedo. Porque genera mucho eso también, como querer hacerlo respetuoso. Da miedo, porque volvemos a lo que decíamos ahorita. No lo quiero traumar, no lo quiero traumar, no le quiero generar una herida. Y eso tampoco necesariamente nos va a dar los resultados que queremos. Y tú dijiste algo como extremadamente hermoso, que es el poder de la vulnerabilidad. Y me enfoco como en el adulto que lo está intentando. Muchas veces pensamos que la perfección desde la maternidad o desde la paternidad me hace excelente mamá. Y te lo digo y lo cuento como testimonio siempre esto, de que yo estoy aquí hablando, pero esto me toca la puerta todos los días de mi vida y comenzó mucho en el posparto. Cuando a mí me topó como el reto de lactar, te voy a poner un ejemplo dentro de muchos retos que hay en el posparto y la maternidad, y ver que no podía hacerlo como quería, yo dije, yo no sirvo. O sea, lo único que una mamá debería de hacer en mi mente, oye qué creencia más fuerte, es estar disponible para su hijo. Yo no soy capaz de hacer eso. Entonces, es como este traje, que honestamente siempre lucho con eso, gracias a Dios tengo como herramienta ya para trabajarlo, es como intentar ser superheroína para yo poder ser suficiente para mi bebé. O para mis bebés ya. Van a ser 2. Entonces, así, desde ese traje de superheroína me acerco yo a la maternidad. Entonces, hasta que un día entendí, y sigo entendiendo, acuérdense que esto es un trabajo constante. Sí. Las sombras del pasado. Alguien me hizo esta pregunta una vez. Mónica, si tu hijo le pasa algo en el colegio y viene a contártelo, de que lo rechazaron en el colegio, y tú eres perfecta, en tu pasado nunca ha habido ningún rechazo, ningún abandono, ninguna herida, y él se acerca delante de ti y te dice, mami, fulanito me está rechazando, fulanito me está haciendo, qué sé yo, bullying, no sé. Y llora, ¿cómo tú lo vas a entender?
Y yo decía, no sé, quizás a nivel cognitivo puedo entender que estás sufriendo. Y me decías, ¿qué pasa si yo te hago un escenario donde tú también eres imperfecta? Donde tú también has sido herida en el pasado, donde tú no tratas de borrar la imperfección, donde tú te apoderas de esa vulnerabilidad, te apoderas de esa imperfección. ¿Quién conectaría mejor con ese hijo? ¿La superheroína, la que nunca le ha pasado nada, la que puede con todo? ¿O la que le dice, mi hijo, sí, yo sé lo que es eso? Y sentarte al mismo nivel a hablarlo eso. Yo recuerdo que cuando me hicieron esa pregunta, a mí se me salieron las lágrimas. Y ahí yo dije, yo no quiero ser perfecta. Yo no quiero criar de ser superheroína. Yo quiero ser una mamá imperfecta, vulnerable, que desde ahí, ahí viene la otra parte, con la madurez que requiere la maternidad. Sí, totalmente. Porque es verdad que nosotros tampoco podemos rayar ahora por ser expresivos emocionalmente. Decir, mira, mamá está cansada. Comenzar a criar hijos parentalizados. Ah, no, para nada, claro. ¿Entiendes? Claro. Como poderlo separar, sí, claro, Exacto. claro. Yo soy la guía aquí. Sí, totalmente. Mamá está resolviendo sus asuntos. Sí. Mamá tiene lo que sea, cansancio, está triste, pero mamá lo está resolviendo. Eso es una forma responsable de decir, aquí el adulto está gestionando. Claro. ¿Entiendes? Y qué bueno que tú lo menciones y haces la salvedad para que no haya mala interpretación. Sí, porque sí, todo claro. tú sabes que en las redes... Sí. Sí, es bueno aclarar. Es bueno aclarar que no se trata ahora de que yo me voy a poner como mi hijo mi paño de lágrimas, ¿sabes? Como que a ponerme a llorar constantemente y tal. No. Porque al final del día sí tengo que ser una referencia, sí tengo que ser un modelo y sí tengo que humanizarme, ¿verdad? Exacto. Pero dentro de los parámetros de que igual soy la figura de seguridad, de contención, de autoridad, o sea, como que también mantener esa línea, o sea, obvio. Es como lo hacemos, claro. Exactamente. Y de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Entonces, el mensaje como central es: la imperfección a mí me da poder. La vulnerabilidad a mí como adulta, como madre, me da poder de acercarme y de conectar realmente con esa personita. Pero si yo estoy trabajando con eso y a la vez se cae y le estoy diciendo no pasa nada, estoy siendo incoherente. Claro. Entonces, básicamente, yo creo que este es el resumen. Brené Brown habla mucho de eso. De que en la vulnerabilidad está nuestra creatividad, está nuestra esencia, está nuestro ser. Y nuestros hijos tienen que ver eso. Totalmente. ¿Entiendes? Sí. Tienen que ver las emociones que no son tan positivas como a veces. Claro. Sí, no, las emociones que nos generan malestar. Malestar en al general. final del día, como la queramos ver. O sea, yo sé que la calificamos de positivo o negativo, una forma de poder comprender aquellas que no nos gustan. Pero en general, malestar. Pero al final es emoción que nos genera malestar y que no son malas. Cuando etiquetamos el enojo, la frustración, el miedo o la tristeza como malo, el cerebro quiere rechazarlo. Y es desde ahí que empieza el trabajo de, que algo que yo trabajo mucho con los niños, tus emociones todas son buenas. Porque te mandan un mensaje de tu interior. Claro. Ahora, no todas las conductas son permitidas. Exacto. No todo está bien. O sea, no todo lo que yo haga voy a estar bien porque estoy enojado y yo puedo estar enojado y yo puedo tirar ese tarro. No. No está bien la conducta, pero está bien tu emoción. Ahora, ir poco a poco aprendiendo a escuchar esa voz interior que te dice, o sea, ¿por qué yo me enojé? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pensé? ¿Qué fue lo que sentí? Porque ahí es donde empieza el desarrollo de la inteligencia emocional. Y es algo en lo que obviamente yo creo mucho, que defiendo un montón, que lo empecemos a hacer desde la infancia. Porque cuando empezamos desde pequeños a ser conscientes de este mundo interior, a poder etiquetar nuestras emociones, viene el poder que tú mencionas, de yo poder conectar con mi mundo interior y de repente yo quiero creer y quiero apostar, ¿verdad? Obviamente, que cuando en el terreno de la infancia está todos estos recursos, en la adolescencia va a ser más fácil acceder a ellos y luego vamos a tener adultos más sano. A eso es que estamos apostando, ¿verdad? Como Ojalá. a mayor sanidad. No a que sean perfectos, no a que no haya traumas, no a que no haya heridas, pero sí que tengamos mayor acceso a ese mundo interior y que sea más fácil entonces sanar y de repente obviamente menos enfermedades mentales, menos conductas adictivas y que podamos tener mayor bienestar, que al final del día todo lo que trabajamos en salud mental, eso es lo que estamos persiguiendo. Y yo creo que con eso que tú dices como experta en la materia de la niñez,
nos deja a nosotros los adultos una responsabilidad clara. El sistema nervioso del niño no está completamente desarrollado. Para nada. Yo le tengo que prestar el sistema nervioso. Tal cual. Yo soy la prestamista. O sea, Sí, hay un autor que lo describe como un regulador externo. Exacto. Porque eres tú, o sea, ese cerebro no está todavía ahí para nada, todavía le falta mucho, o sea, porque el cerebro alcanza su mayor desarrollo a partir, o sea, como a mediados de los 20. Entonces, imagínate tú, qué nivel de desarrollo tiene un cerebro de un niño de 5 o 6 años, por más inteligente, más maduro que sea, al final del día es un sistema nervioso de un niño de 5 o 6 años. Es una corteza prefrontal de un niño de 5 o 6 años que está iniciando a desarrollarse. Porque durante la infancia, que es lo que yo siempre le digo, y bueno, no lo digo yo, sino que siempre recuerdo, el cerebro primitivo es el que está en control mayormente y es el que está más desarrollado. Entonces, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, el razonamiento y demás, está en un periodo inicial de desarrollo. Tú sabes que eso me da como un poco de tristeza a la vez, porque yo digo, óyeme, nosotros como adultos estamos tan frustrados con nuestra propia vida personal, tan sobrecargados a nivel laboral y demás, y llegamos a casa exigiéndole a un niño que no moleste, que sea paciente, que coopere, cuando tiene 5 años y 6 años. Y mira lo que estoy diciendo como experta. O sea, esa madurez se termina de completar realmente casi a los 20 años. Entonces, mientras tanto, sobre todo en la niñez, yo no puedo esperar que mi hijo reaccione como yo reaccionaría. Totalmente. Y eso también es una evidencia clara de cómo, y lo veo mucho en consulta. Yo cuando tengo mamá o papá en consulta, aunque no vengan por la maternidad, siempre exploro cómo crían, porque eso es mucho de cómo tú te relacionas contigo mismo. Claro. Yo recuerdo una persona que me decía, Mónica, yo quiero ser mejor mamá, me decía. Tenía buena intención. Cuéntame, ¿cómo comienza tu día? Y me dice, no, yo apresuro a la niña, bajen en la escalera rápido, siempre como con huye. Las mamás dominicanas somos muy así, siempre desayunaban en el carro, taca. Y le digo, ¿te parece conocido eso? O sea, ¿así te criaste tú? Y me dices, no, sí. O sea, 100%. En mi casa todo era rápido. Mi mamá siempre tenía que llegar al trabajo y nosotros teníamos que ir como colita atrás. Corre. Y ahí cuando nosotros comenzamos a identificar qué significó para ella eso, yo recuerdo en una sesión, obviamente guardando su confidencialidad, no estoy diciendo nada, nada delicado, me dice, wow, ahora que tú lo dices, yo me sentí una carga para el sistema. O sea, a mí me exigían rapidez, me exigía que me levantaba, que me cambiara con 5 o 6 años. Yo era el problema de su agenda. Wow. Y le dije, ¿y con qué te conecta eso? Me dice, no, yo estoy criando hijos con la creencia de que ellos son el problema de mi agenda. Entonces, eso es todo lo contrario a ser el regulador externo de mis hijos. Eso hacerle saber que hay algo malo en ellos y que yo tengo que resolver ese problema. Y hay mucha gente, crece con la idea de que tiene que quitarse del medio para poder... O sea, como eso mismo, la creencia que yo soy el problema. Entonces, yo creo que con esta conversación lo que intento decir es que a mamá y papá tenemos que hacer mucho trabajo interno. Sí. Porque al final, eso que estamos provocando, sea positivismo tóxico como lo hemos hablado ahora, reprimir emociones, minimizar, está tan frustrado con mi vida personal que al final llevo esa frustración a mis hijos, le exijo a mis hijos más de la cuenta, estoy creando personas robóticas, sí, desconectadas de sí totalmente. Entonces, ¿hacia dónde va nuestra generación? Esa generación. No lo sé. No, y es preocupante. Mira, tú poniendo ese ejemplo, porque a veces creen que como uno es psicólogo y en mi caso que trabajo con niños, piensan que uno va a tener todas las respuestas, tú sabes. Perfecto, y que lo estamos haciendo perfecto y que es muy fácil. Realmente es todo un reto. Esta mañana, y lo conecto con lo que tú estás diciendo de la importancia de tu poder incluso verbalizarle a los hijos claramente, porque algo que yo siempre le digo a los papás, el tema está en cómo ese cerebro está recibiendo la información, exacto, que no lo sabemos. Porque yo le puedo decir a mi hija todos los días te amo, pero si el lenguaje del amor de mi hija es que le den abrazo y no son la palabra de afirmación y con eso ya no conecta tanto. Puede sentir hasta rechazo. Puede sentir rechazo. Pero esta mañana, por ejemplo, que estábamos cambiando, no sé, fue a buscar el uniforme, y digo, yo no lo puedo creer, Manuel, o sea, mi esposo, no hay uniforme de Andrea. Dios mío, cónchale, no hay uniforme, ¿qué vamos a hacer? Y me pongo yo, nada, ni modo, déjame ver, yo voy a comprarme uno cuando lleguemos al colegio, y estoy armando el muñeco de lo que vamos a hacer. Y la niña se acerca a mí y me dice, mamá, pero tú no te enojada conmigo, ¿verdad? Y yo, Dios mío. Por eso es que es tan importante tener cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, y sobre todo poder luego recoger, reparar y aclarar. Y yo le dije, no, mi amor, o sea, obviamente ya, y le dije, no, mi amor, para nada, contigo no, como yo voy a estar guapa contigo, eso es el uniforme. Y separamos una cosa de la otra.
Pero tú te das cuenta, la parte automática del niño. Hay un problema en mí. Soy yo. Son mi cosa. O sea, cuando nosotros quizás no estamos desviando del tema, pero es algo muy enriquecedor. Cuando tú comentas los problemas de que no tengo para pagar el colegio, los problemas financieros, de frente a un niño, o se nota la tensión, el niño está entendiendo que el problema es él. Claro, porque es que el niño al final del día tiene un pensamiento muy egoísta y eso no es desde una perspectiva mala. Esa es la naturaleza. El hombre primitivo, ¿cómo era? O sea, era así como brusco, como tosco, como ¿verdad? Como nada racional. Y al final, ese cerebro primitivo también lleva mucho a supervivencia. Yo. Eso no es nada malo, esa es la naturaleza durante esa etapa. Eso es lo que le toca al niño. Y eso es lo que puede gestionar. Solamente soy yo y el mundo. O sea, como que por eso muchas veces esas cargas de la dinámica familiar, el niño la vive como yo soy el problema. Y en el caso, por ejemplo, cuando mamá y papá se separan, fue por mí. Si papá hoy no vino, ay, que yo hice. O sea, todo es yo, que yo hice. Y por eso hay que cuidar mucho el mundo emocional de nuestros niños, pero para poder acompañar ese mundo emocional, tengo que cuidar el mundo emocional de mamá y papá. Exactamente. Y la gente cree, o los papás a veces creen, o sea, yo no trabajo directamente con adultos, a menos que sea el tema de la crianza y bienestar familiar, pero sí, muchas veces tengo que invitar a mamá y a papá también a buscar sus propios apoyos, porque al final venimos a consulta con los niños y obviamente hay un trabajo por hacer, pero quien va a acompañar a largo plazo a ese niño, a esa niña, son mamá y papá. Y trabajamos desde la parte clínica para eso, para que sean mamá y papá. Y muchas veces mamá y papá necesitan también de esa ayudita para poder hacer consciente el inconsciente, para poder sanar, para poder reparar con nuestra propia historia y entonces poder acompañar. Porque de que esto no es fácil. O sea, esta ha sido la persona con la que yo siempre he trabajado, pero luego de que yo soy mamá, yo digo, huepa, pero es que esto es difícil. Y no hay como tú prepararte. O sea, por más que tú trabajes en esta área, que tú tengas conocimiento, que tú seas psicólogo, o sea, al final del día, esto hay que vivirlo. Y remueve mucho. Y con cada niño me imagino que es diferente. Cada uno te da una... Eres mamá de 2. O sea, opuestos. Experiencias completamente distintas, te puedo decir. O sea, es una cosa increíble. Y ahí viene también, porque lo que hablábamos ahorita, que hemos mencionado en varias ocasiones, mirar a mi hijo por lo que es. Esa es la crianza consciente. O sea, yo poder ver o tratar de ver, porque no tengo que siempre saber, qué necesita fulano, qué necesita fulana. O sea, como que poderlo ver a cada quien por lo que es, no desde mi mirada, no desde mi expectativa o mi idealización de lo que deben de ser mis hijos, sino los seres humanos que yo estoy acompañando a crecer. Exacto. Y qué difícil debe ser lograr eso cuando yo estoy huyendo de mí misma. Por eso digo, el mecanismo de defensa, cuando ya yo aprendí a huir de mí misma, simplemente como hacer, soy muy buena en roles, probablemente. Inclusive en ser proveedora, en resolver. Tú puedes, y me voy a un caso, me voy como, puede ser mamá, puede ser papá, pero me voy a enfocar en la mamá. Tú puedes ser proveedora, puedes trabajar full para tus hijos, puedes estar presente en las actividades y estar huyendo de la parte emocional de la crianza. Totalmente. Y eso lo único que está diciendo es que tú estás huyendo de ti misma. Entonces, si yo estoy ahí desde esa posición, un poco lo que decíamos al principio, cuando mi hijo detona algo, detona vulnerabilidad, detona frustración, detona dolor, detona imperfección, no, la palabra no es imperfección, pero simplemente que es humano. Yo he entendido, como me amo así, reprimiéndome, como me amo huyendo de mí misma, como me amo haciéndome la fuerte, yo he entendido que eso es amor. Y este es un buen momento para hacernos saber de que tú puedes tener una muy buena intención, pero después, sobre todo de esta conversación, la intención tiene que convertirse en cambio. Totalmente. No, porque yo soy así lo amo. No. O sea, lo siento, se oye muy cómodo eso, pero si usted es así, y aquí hay una parte de niños diciendo que eso él le hace daño a los niños, entonces hay que coger protagonismo. Yo soy muy fuerte, o sea, en el sentido de confrontación. Si no, nos quedamos en una historia de victimización. Claro, y que lo otro está victimizando, ¿no? Y pasando la mano y pañito tibio. Hay momentos para eso, sí, en el proceso de crecimiento, de sanar y todo lo que tú quieras. Pero sí, y sobre todo en esta época, de verdad, yo veo eso mucho, Mónica, la necesidad de confrontar, de ser directos, de ser claros, porque vivimos ahora mismo con una hipersensibilidad que hasta qué punto realmente eso le hace bien, no solamente a los niños, sino también a los adultos, porque queremos andar como con cuidadito y que no, eso no necesariamente va a movilizarnos, porque no nos va a permitir percibir la alerta, el peligro. Exacto. Y hay veces que tenemos que poder ver el riesgo y el peligro que hay cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Después muy tarde.
Después puede ser muy tarde. Creo, yo estaba analizando esto esta mañana. Pasa algo, no sé si le pasa a toda la terapeuta, pero tú puedes hacer proceso con adultos. Me voy a enfocar en los adultos, que es donde yo me enfoco. Lindo, procesos como, tú sabes, procesos terapéuticos lindos. La persona sana y demás, una persona siempre buscando validación externa y de repente encuentra su propia voz. Bueno, un proceso terapéutico soñado. Y luego la persona viene y se me va al otro polo, donde yo hago lo que yo quiero, donde este discurso de hay que tener límites, pero límites excesivos, Sí. donde yo no voy a hacer nada de lo que no me obliguen. Yo le decía a una paciente esta mañana, no, espérate. Te fuiste para otro lado. Te fuiste para otro lado, espérate. De otra manera se lo dije, vámonos acercarnos al medio. En la adultez hay que trabajar. Yo no me puedo ir de todo el trabajo, por ejemplo, Claro. porque me genera malestar. Nosotros necesitamos pasar una brecha de frustración en la vida. Entonces, creo, no sé, aquí yo pensando, que al estar tan consciente ahora de la salud mental y de esta palabrita famosa de poner límite y demás, muchas veces nos cruzamos al otro polo. Sí. De este wellness tóxico. Nosotros hablábamos de eso en el podcast con Camila. Este bienestar tóxico, donde yo tengo que tener mi agenda siempre como muy primero yo y después los otros. Sí, parcialmente sí. Pero siento que por enfocarnos tanto en esto como adultos, también estamos ignorando que hay niños que necesitan más presencia. Y necesitan que papá y mamá tengan ese nivel. Y que papá y mamá tengan su agenda personal, pero también estén presentes aquí. Claro. Es algo raro de explicar. Pero nos hemos llenado tanto como de... de autenticidad. Bajo la sombra de autenticidad, bajo la sombra de libertad. De que ya no quiero sentirme presa. Que siento que estamos simplemente normalizando toda la cosa para no trabajar con eso. Sí, totalmente. Ese es como el foco de mi comentario. De si hay que trabajar. Probablemente siempre, tú eres mamá o papá, siempre va a tener que trabajar en algo. Porque los hijos siempre están detonando algo dentro de nosotros. Entonces, sí, que la salud mental, que el trabajarte en un proceso terapéutico no te lleve a ti creer que tú estás 100%. No sé si me di a entender. Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, como que no es verdad que ahora, bueno, yo me tengo que priorizar y yo tengo que ponerme siempre por encima y yo, o sea, como ese es el otro extremo. Eso es. Y ningún extremo es sano al final del día. Y somos seres sociales, estamos en sociedad, o sea, tenemos que medir cuándo sí voy a poner un límite, cuándo no. O sea, como que no podemos ir a ese otro extremo donde descuidamos otros aspectos de nuestras vidas y al final es encontrar... El balance perfecto no existe, pero es poder ese orden, porque también yo te digo, cuando mamá o papá dicen, no, porque yo tengo que sacar tiempo para mí, entonces todos los días, de lunes a viernes, después del trabajo, yo me voy al gimnasio, y solamente dejo 15 minutos al final del día, 10 minutos al mediodía, cuidado, 15 de la mañana, estoy descuidando una pata. ¿Y qué pasa? No es ahora señalando a ese papá que se va para el gimnasio, a esa mamá que se va a jugar pádel, o sea, no es señalando eso, sino es recalcando y poniendo sobre la mesa que al final te invito a que reflexiones. Eso es. ¿De verdad te hace bien? ¿De verdad tú te sientes conforme con ese ritmo y con ese estilo y con lo que le estás dando a tus hijos? O sea, al final del día estás pudiendo crear ese vínculo y esa conexión que tú por naturaleza quieres. O estás llenando la agenda de distractores, de actividades, para al final, lo que tú mencionabas ahorita, escapar. Exactamente. Huir, no sentir, y me desconecto. Y en esencia, eso lo puedo garantizar porque que yo lo sé, en esencia, por naturaleza, mamá y papá quieren conectar con sus hijos. Claro. Y muchas veces no sabemos cómo conectar con nuestros hijos. Porque, ¿qué pasa con esta maternidad, esta paternidad idealizada? De que tú vas a conectar por naturaleza, ese instinto, tú vas a saber cómo hacerlo. Cuando esa magia no sucede, genera miedo, genera frustración, genera ansiedad y ese malestar yo huyo. Es más fácil escapar, es lo que estamos haciendo desde el principio. ¿Entiendes? Y lo podemos entender. Sí. Pero vuelve a la brecha de frustración. Exacto. Cuando yo tengo un propósito claro, ¿quién es la mujer que tú quieres ser? ¿Quién es el hombre que tú realmente quieres ser? ¿Qué es lo que es serte leal a ti? Ese camino de supuestamente amor propio que venden en las redes sociales es muy difícil, es un camino de duelo. Sí. Es un camino de pérdida también. Pero yo sé hacia dónde quiero ir. Si yo sé y a través de esta conversación he escuchado que yo soy el sistema nervioso prestado de mi hijo, yo tengo que estar presente. Pero tú dices algo importante, que lo he visto mucho en consulta también, y me encanta ese tema, de madres que te dicen, sí, yo te entiendo, Mónica, pero no sé cómo conectar con mis hijos.
Exacto. Entonces ahí yo sé que yo soy la invitada, pero te tengo una pregunta. Adelante, adelante. ¿Qué se hace en ese caso? O sea, una mamá que conscientemente está trabajando, te voy a poner ejemplo de personas que veo en consulta que sí han trabajado, pero por más que me he trabajado en vulnerabilidad, en conocerme, no me puedo sentar a jugar. ¿Qué se hace en ese caso? Mira, al final no hay solamente una respuesta, obviamente, pero yo creo que lo valioso en ese momento donde esa mamá está siendo vulnerable en su propio proceso de decir, no sé cómo hacerlo, yo no me quiero sentar a jugar, y que de repente eso puede llevar, ahorita el ejemplo que yo ponía, me voy, llego tarde y claro. tal, pero al final cuando tú te vas a acostar y tú pones la cabeza en esa almohada, tú tienes culpa, porque Claro. por eso lo estás trabajando en terapia después. Entonces, es tu poder parar y genuinamente empezar a aprender Exacto. una habilidad que tú no sabes cómo hacerla, que no te enseñaron, porque habría que ver qué hicieron contigo cuando tú eras niña, cómo viviste tú tu propia infancia, o sea, como que poder ver todo eso. Entonces tenemos que aprender la habilidad. ¿Y cómo se aprende? Haciendo. ¿Qué te gusta? A ti no te gusta jugar, pero ¿qué te gusta? Bueno, a mí me gusta leer, me gusta jugar, cocinar. A mí me gusta escuchar música. Vamos a empezar por ahí. Exacto. Porque al principio tú tienes que conectar con tu hijo, con tus intereses también. No solamente con los intereses de tus hijos, sobre todo cuando esa conexión, ese vínculo, no se ha dado de manera tan romántica, idealizada, y que a veces pasa, ¿eh? O sea, hay gente que lo vive así y chévere. Pero yo creo que la norma es que hay que trabajar un poquito el vínculo, o sea, como Exacto. que tú tienes que construir la relación. Y lo digo incluso hasta por mi propia experiencia, porque fue algo que yo trabajé también en su momento, y me tocó empezar, a mí me gusta hablar. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer? Yo tenía que hablar a mi hija. Yo hablaba con ella, hablaba con ella, hablaba con ella. Jugar, el tema del roleplay, no se me daba tan bien. Entonces, vamos a leer. A mí me gusta leer, yo puedo leer, vamos a leer. Y después, poco a poco, fruto de ese mismo vínculo, de esa conexión, de tú conocer a tu hija, de tú involucrarte en su juego y aprender a jugar, se te va a dar el roleplay. Claro. Y va a ser mucho más natural. Pero tenemos que empezar con lo que para mí resulta cómodo y fácil. No tengo que poner... Si yo no sé jugar tenis, yo no me puedo poner en un torneo con lo más fuerte. Yo tengo que empezar a aprender a jugar tenis. Y eso es humildemente, ¿verdad? O sea, como en la cancha, media cancha y tal. Entonces, lo mismo con el juego y la conexión con nuestros hijos. Pero la única forma de empezar a generar y crear un vínculo sano es involucrándonos con nuestros hijos. Si no te gusta el juego que le gusta a tu hijo, preséntale el otro. Los hijos al final del día lo que más quieren es estar con nosotros. Claro, en entonces, lo que sea. El juego que tú le presentes, el hecho de que tú le estás dedicando ese tiempo, de que te estás sentando, para ellos vale oro y se van a enganchar al final del día. Y creo que en cuanto al adulto, muy importante saber por qué tú lo estás haciendo. Claro. Porque que vuelvo a lo mismo, caemos mucho en la comodidad del escape. Es más fácil siempre escapar. Y lo corroboro, también para mí mi tendencia a escapar todos los días de mi vida tengo que devolverme. O sea, lo puedo humanamente conectar con eso, pero vuelvo y te repito, ¿cuál es la mujer? ¿Cuál es el hombre que tú quieres ser? Exacto. ¿Cuáles son los valores que tú quieres en tu vida? ¿Cómo tú te proyectas realmente? Entonces, pongo un ejemplo y vuelvo y te digo, guardando la confidencialidad del caso, pero yo le preguntaba a una paciente que me presentó tú mismo, no puedo conectarla, y me comenta que su hija estaba en sus piernas y ella tuvo que frenar. O sea, no le iba a decir párate. Me dijo, no le iba a decir eso, pero me frenó, que ella se pusiera en mi pierna. Y de repente ella comienza a sobarle, como por reflejo, a sobarle la cabecita. Le dije, ¿qué tú sentiste en ese momento? Y me dice, no, que como rapidez de creíme, porque yo quería seguir leyendo mi cosa, ¿verdad? Y ok, ahora vamos al revés. Esa es probablemente la mujer que tiende a escapar. Olvídate del escape por un segundo. ¿Qué tú recibiste en ese momento? Y ella se acordó del calor, ella me dijo, suavidad. Y me dijo, no sé por qué me viene esta palabra a la mente, suavidad. Le dije, tú recibes más de lo que tú piensas cuando tú estás obligándote a hacer cosas que tú no quieres con tus hijos. Totalmente. Pero cuando tú tienes esta capacidad de mirar más allá y de decir, esta es la mujer que yo quiero ser, no lo disfruto ahora mismo, porque como tú dices, es una habilidad que se va entrenando, pero presta atención, ¿qué yo estoy recibiendo aquí? Si por arriba es una ansiedad porque me quiero parar de jugar este juego de mesa o de lo que sea, pero ya luego, por encima de esa ansiedad hay algo más profundo. ¿Qué está recibiendo ese hombre? ¿Qué está recibiendo esa mujer? Hazte esa pregunta. Y cuando lo vemos de ahí nos damos cuenta que hay muchas cosas que recibimos que ni siquiera nos damos cuenta. Pero si nos llenamos la agenda de pádel, de todos los días de nuestra vida, ahí es que viene al final es muy tarde. Sí. Ahí los hijos van a venir a mi consulta en varios años. Exacto. Y mira, yo te digo una cosa, para mí es uno de los regalos más lindos de la maternidad y de la paternidad, el obligarnos a frenar, Exacto. a parar.
Porque hoy en día, sobre todo hoy en día, antes yo entiendo que la vida era un poquito más pausada, más tranquila, había menos estímulos, pero en esta época vamos muy deprisa, estamos con agendas sobrecargadas, hiperconectados todo el tiempo, disponible todo el tiempo para el que quiera y como lo quiera. Eso genera mucha ansiedad, mucho estrés. Y a mí yo me cuestiono eso mucho. ¿Cómo vamos a ver a nosotros, esta generación, cómo se va a ver a los 50 años? ¿Cómo nos vamos a ver físicamente, o sea, a nivel orgánico? Porque tanta ansiedad, al final el cuerpo pasa factura. Hoy no lo estamos viendo todavía, pero si seguimos este ritmo, la cosa no sé si va a pintar muy bien. Entonces, al final del día, vuelvo a lo mismo que decía ahorita. O sea, como parar, frenar, bajar la intensidad, en mi experiencia, ha sido uno de los regalos más valiosos que me ha dado la maternidad. Y acompañando y escuchando testimonios y procesos de otras madres, puedo también verlo. Que ese parar, que ese pausar, que ese dejar de exigirme llegar a lo que la sociedad ha construido, de lo que yo debo de ser hoy en día, me permite realmente conectar con mi esencia y ver realmente qué tipo de mujer yo quiero ser. Exacto. Qué tipo de hombre realmente yo quiero ser. Y esa pausa y esa tranquilidad y ese conectar con mi ser me va a permitir simultáneamente conectar mejor con mi hijo, con mi hija. Eso está excelente. Yo creo que esa exigencia es como que si alguien no está esperando en una meta para dar un aplauso. Exacto. Como que en tu camino a la maternidad, si tú te exiges mucho y si tú te va bien en la lactancia, tu hijo saca 100 en matemática o es muy bueno en deporte, alguien en algún momento de tu vida te va a dar un trofeo por no. Y nada, o sea, te tengo esa noticia. No. No va a pasar. Nadie te va a aplaudir por eso. Entonces, estamos viviendo desde la sombra de la autoexigencia y obviamente, como tú dices, eso lo extendemos a los hijos. Porque cuando yo me exijo como desde el rol de la mamá, en este caso, yo estoy poniendo un peso en mi hijo injusto. Porque quieren que me va a dar el resultado y que va a cumplir esa exigencia. Es mi hijo y lo convierto en un proyecto de vida para mí. Y obviamente por eso cuando lo veo vulnerable, cuando lo veo que puede estar frustrado, no, espérate. Tú tienes que ser fuerte. Volviendo como al centro de la conversación. Párate. No. Y yo creo que eso es un mensaje también fuerte. Nadie te va a aplaudir. ¿Entiendes? Vamos a quitarnos como la exigencia social. Social, exacto. E impuestas también. Y desde una voz que probablemente viene desde la infancia. Eso es mi diario vivir en consulta. La mayoría de las voces de autoexigencia de la mujer y del hombre viene desde una vocecita por ahí que la hicieron sentir insuficiente. Claro. Entonces tu hijo no es responsable de hacerte sentir suficiente. Y eso es muy fuerte, porque lamentablemente a veces cuando nos convertimos en padres, queremos muchas veces vivir bajo expectativas y nos volcamos y damos y luego los hijos nos salen, entre comillas, ¿verdad? Como nosotros queríamos o lo que nosotros queríamos. Exacto. Ahí viene entonces el resentimiento, ahí viene la culpa, ahí viene la cosa. O sea, como que todo se vuelve un torbellino y lamentablemente por no parar. Exacto. Por no conectar auténticamente con quien yo soy, con los valores que tenemos como familia, con qué queremos construir. Con lo que él es o ella es. Exacto. Como tú dices ahorita. Y tú mencionabas ahorita, o sea, lo acabas de decir, perdón, el hecho de que en consulta luego los adultos solemos ir con heridas de la infancia. Y creo que al final del día como que, cónchale, siempre van a haber heridas de la infancia. O sea, yo no creo en un niño interior perfecto. Siempre van a haber cosas porque no hay una fórmula mágica y vuelvo y repito, cada ser humano es diferente. Yo no tengo la capacidad ni la posibilidad de abrirle el cerebro a Andrea para yo ver cómo ella está viviendo las cosas o Manuel Arturo para ver. Uno hace todo desde el amor y la mejor intención del mundo. Pero yo sí apuesto y creo que cuando desde la infancia podemos crear mayor conciencia del mundo interior y cuando como adultos podemos responsablemente sanar para poder acompañar esa infancia, vamos entonces a contribuir a una adolescencia, a un adulto, a un ser humano más sano. Porque al final del día, la voz, o sea, yo lo leí, no recuerdo ahora mismo de quién, pero lo leí en un libro, la voz interior de nuestros hijos se construye de la voz que escucha de mamá y papá. Es así. O sea, ese diálogo interno, ellos lo van construyendo de lo que escuchan de mamá y papá, de lo que perciben de mamá y papá, porque también yo no puedo decirle de que, ay, sí, yo te amo. No, vamos a siempre aclarar y a recordar que los hijos van a aprender más de lo que observan que de lo que escuchan. Y nuestros hijos son expertos leyéndonos, leyendo ese lenguaje no verbal. Increíble. Totalmente, porque mi hija a veces se me acerca y me dice, mamá, ¿qué te pasa? Wow. Y yo le digo, no, nada, mi amor, ¿qué pasa? No, pero porque tú tienes la cara así, así.
Y yo, hay veces que uno frunce el ceño y es como pensando, lo que sea, que no está pasando nada realmente. Pero ella de una vez como que lee ese lenguaje no verbal, se acerca y pregunta, o sea, como que nos leen. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo y haciendo, porque al final sí hay una responsabilidad muy grande sobre el mundo interior de nuestros hijos que se está construyendo a partir de lo que escuchan y perciben de nosotros. Y cuando uno entiende desde ahí que tú tienes un tiempo para hacer eso, o sea, porque a veces pensamos que el tiempo de educar, de criar es como eterno. Sí, o sea, mi mamá hasta el sol de hoy, por ejemplo, si yo me voy de viaje, tengo que decir, llegué, Claro, siempre hay que claro. reportarse, tú sabes. Pero la crianza viene cuando la niñez, la adolescencia, y yo creo que como, no sé si esa es la palabra correcta, pero como un andamio, una construcción. O sea, ese andamio está paralelo a la construcción, en lo que ese edificio se va haciendo fuerte, y ya luego ese andamio se quita. Y se queda el fundamento y la estructura de ese edificio. Entonces, si yo entiendo que mi trabajo es eterno como mamá, pero puntualmente, o sea, la parte nuclear es pasajero, es temporal, mi trabajo es dar herramientas. Da herramientas. Si yo estoy diciendo que nada pasa, si estoy evitándote el sufrimiento, yo no te estoy dando herramientas. Entonces es bueno entender eso, porque el verdadero amor, vuelvo y repito, te da herramientas. No es evitar que el hijo sufra. Y te lo dice una persona que no puede ver a su hijo llorando. O sea, yo tengo un problema personal pero es grave. Que yo lo veo llorando y yo me pongo muy nerviosa. O sea, mi sistema nervioso se altera completamente. Se altera. Pero cuando esta conciencia va por encima de todo, yo no puedo impedirle a mi hijo que sufra en la vida. Le voy a dar herramientas. Y eso muriendo a uno. Rompiéndote por dentro. Rompiéndome por dentro. Entonces, Correcto. eso es lograr un nivel de madurez. Sí, Aunque te equivoques en el camino, pero tú sabes que el propósito es ese. claro. Que nos vamos a equivocar muchísimo, probablemente. Sí, totalmente. Y al final eso es algo hermoso. Cuando yo como mamá, yo como papá me siento y pienso que es lo... Porque que vuelvo a lo mismo, no es un instinto nada más, como que esto no se da por arte de magia. Ojalá. Hay que sentarse a pensar, ok, ¿qué yo espero? ¿Qué yo quiero? ¿Qué le quiero enseñar? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las reglas de esta casa? Cuando yo tengo conciencia de eso, entonces yo puedo acompañar con mayor intención, mayor presencia. Y ese ejemplo es básico y clásico porque no nos gusta ver llorar a nuestros hijos. No nos gusta verlos sufrir. Y el llanto, mira cómo quizá hasta te detona a nivel nervioso. O sea, como que toca algo, una fibra importante en ti. Pero al final el llanto, sobre todo durante la infancia, es la manera más natural e inmediata que el niño tiene para comunicar un malestar. Y al final del día se está comunicando. Y yo le digo a los papás, hay llanto que tenemos que aguantar. Claro. Hay llanto que no se van a pagar. Porque al final del día el niño está viviendo el malestar que le generó, ese límite, Exacto. ese no, esa consecuencia. Y no hay un botón para pagarlo. Y le conviene. Y tiene que sacarlo porque que si no, lo otro es reprimir. O sea, yo quiero dar un ejemplo. Mi mamá me va a matar. Mi mamá... Ay, mami. Ojalá no vea este episodio. Ella lo va a ver con amor. No, ella lo sabe, lo hemos hablado. Mi mamá nos crió desde una perspectiva... Me crió sobre todo a mí. De una perspectiva por amor. Con pocos límites. O sea, límites de salida sí. O sea, a mí no me van a salir para ningún lado. Pero mi mamá no podía ver sufrir. Entonces es como... No, mija, me quitaba el malestar. Ese fue su lenguaje de amor en ese momento. Ella, hasta el sol de hoy, mi mamá me puede ver llorando y se desploma. O sea, dime qué es lo que tengo que hacer para resolverte el lío. Y ella se asume la resolución de cualquier cosa desde la niñez. Y yo le digo, oye, mira, yo entiendo dónde tú lo haces. Lo hiciste. Esa es mi tendencia con mi hijo. Pero hoy la adulta le cuesta lidiar con las frustraciones de la vida. Le cuesta lidiar con el quebrantamiento de la vida. Entonces ahí entendí, o sea, se lo agradezco a mi mamá enormemente. Y es un amor muy bonito y de mucha admiración. Pero entendí que los límites y dejar llorar cuando se pone un límite es necesario. Yo te acompaño, pero no te voy a levantar límites. Correcto. Duele. Es difícil. Altera internamente, pero al final tú estás preparando a tu hijo para que viva en una sociedad donde hay límites. Exacto. Donde hay consecuencias, donde hay una autoridad. Y nosotros siempre vamos a cuidar a nuestros hijos desde el amor, se lo vamos a enseñar bien, con todo el respeto, con toda la cosa, toda la ñoñería que sea, se lo vamos a enseñar bien. Cuando no se lo enseñamos nosotros, el mundo se encarga de enseñárselo a la mala. A la mala. Y luego no queremos tratar de evitar que le pase factura, ese no tener esas herramientas, esos recursos.
Y vuelvo y repito, porque no quiero como que se malinterprete. Aquí no hay fórmula mágica. Ajá. Aquí Mónica y María Luisa no están diciendo que si tú dejas llorar a tu hijo, que si tú lloras, va a ser perfecto. No hay garantía. La única garantía es poder estar presente, poder ser consciente y poder tratar de construir un vínculo sano. Exacto. Al cual nuestros hijos siempre puedan regresar. Porque ahora, durante la primera infancia, o sea, ¿verdad? De 6, 8 años, vamos a extenderlo hasta los 10 si queremos, los hijos son de nosotros. Nosotros somos un lugar seguro. Aquí es que ellos van a querer ir. Ya después de los 10, Bye, bye. bye. Se empiezan a buscar fuera del sistema familiar y eso es lo sano. Eso es lo que queremos. Es el deber ser. Ajá. Pero que al final tengan un terreno firme al cual volver. Exacto. Ese es como el escenario ideal de lo que queremos construir. Entonces, tiene que empezar desde pequeño. Porque me he encontrado con padres que entienden que, no, pero es que es muy chiquito. Yo no voy a hablar, cuando sea adolescente, que entienda más. Lo que pasa es que si esperamos la adolescencia para fomentar la comunicación y las conversaciones, puede ser muy tarde. No te van a oír. Ya no te van a escuchar, ya no está el hábito, ya no está la costumbre. Entonces, tenemos que empezar desde la infancia a cultivar todo esto. Y entiendo, desde mi experiencia y como que me gustaría también obtener ese feedback tuyo, de que la única forma de que mamá y papá puedan estar lo más sanamente posible presente para sus hijos es trabajándose ellos mismos. Ese es el resumen. O sea, ese es el resumen de todo. El verdadero poder sano de conectar desde lo real con mis hijos tiene que comenzar con una conexión interna. No funciona yo estar divorciada de mí y conectar con mis hijos. O sea, en algún momento es una bomba de tiempo. ¿Entiendes? Entonces, sí, yo creo que sí. Y siempre hay tiempo. No, que mis hijos son grandes y ya yo lo hice mal, por ejemplo. No. Siempre hay tiempo de mirar hacia adentro, siempre hay tiempo de... Claro, hay consecuencias naturales de la vida ya, que ni tú ni yo la podemos evitar, que todas las sufrimos, pero el mirar hacia adentro no es solamente por mis hijos. Exacto. Es porque desde ahí yo me convierto en la persona que realmente yo quiero ser. Vuelvo a lo mismo. Y yo uso una palabrita o una pregunta muy fuerte en consulta, que es serte leal a ti. Y casi siempre el serte leal a ti es que tú quieres estar presente, es que tú quieres conectar como tú decías ahorita. Porque al final es como la esencia, eso la naturaleza, eso es lo que tú quieres. Entonces, este proceso de conexión, de no decirme a mí misma con mis propias emociones, no pasa nada. Sino comenzar conmigo. Si pasa algo, si yo tengo derecho a sentir todo tipo de emociones, y darle un permiso a todo tipo de emociones. Y tener herramientas para gestionar, me va a hacer mejor todo. Mejor mujer, mejor mamá, mejor ciudadana, mejor esposa. Y desde ahí uno cría desde lo real, desde la vulnerabilidad, que al final suena cliché, pero es la verdadera fortaleza. Totalmente, Mónica, estoy totalmente de acuerdo. Antes de yo ser mamá, yo tenía un taller que se llama Cuido de mí para cuidar de ti. Y con la maternidad y con esta conversación es como reafirmar que efectivamente cuando yo cuido de mí, cuando yo me pongo mi propia máscara de oxígeno primero, Exacto. yo puedo cuidar y acompañar a mis hijos de una mejor manera, de una forma más auténtica. Y esta conversación, entiendo, o sea, de verdad que para mí como mamá, pero también como profesional, obviamente ha sido muy edificante. La voy a utilizar de referencia ahora para muchas familias, porque al final del día se resume muchas cosas, muchos retos que tenemos en la crianza, se resume a esto. A yo poderme ver, a yo poder parar, a yo poder conectar conmigo misma, no de una manera egoísta, como tú mencionabas ahorita, Exacto. porque no es desde el egoísmo, polo. Exacto, eso y a otro extremo que no es el que queremos, sino de una manera sana y responsable de yo poderme ver a mí misma para poder ver realmente cuáles son mis necesidades, ver realmente lo que yo quiero. Y justamente el episodio anterior hablaba de eso, de que el autocuidado empieza con mirarme a mí. No en yo irme al spa, irme a hacer un deporte y tal. Esas son acciones puntuales que me generan bienestar y que me gustan. Pero el bienestar auténtico viene de yo poder conectar conmigo para yo ver que realmente a mí me gusta el pádel y no que yo lo estoy haciendo por moda y tendencia. Exacto. Para cumplir con lo que se espera de mí en las redes y socialmente. Sino quizá a mí me gusta el ajedrez y yo me voy a jugar ajedrez. Y ese camino es un camino de coherencia. Eso es importante saberlo. Ese camino real que tú estás diciendo, que huele, que se sabe, saborea valentía, es un camino de coherencia. Porque si tú te dices, no, a mí lo que me gusta, por ejemplo, el pádel, sí me gusta de verdad, pero debe ser coherente con los otros roles. Claro. Que lo estamos sazonando tanto porque es que lo estamos viendo mucho. Esa gente que se obsesiona con un deporte, como el pádel, y el bienestar full, perfecto,
pero va incoherente con la mamá que yo quiero ser, por ejemplo. Entonces, este camino también busca coherencia. Okay. Y orden, o sea, esa armonía, que cuando tú te acuestas en tu cama, no, tú no vas a tener la vida perfecta y todo en orden, porque no, eso no existe, pero tú vas a tener tranquilidad. Exacto. Tú vas a tener cierta tranquilidad, no va a estar activa esa culpa todo el tiempo y ese malestar que muchas veces llegamos a normalizar, esa voz interior como que nos genera ruido. Hay otra cosa, hay una pausa, hay una tranquilidad, o sea, existe otra realidad que muchas veces no nos damos el permiso de experimentar y al final vamos cargando más pesado. Exacto. Excelente. Bueno, Mónica. Qué enriquecedora esta conversación. Nuevamente, gracias. No sé si tú sabes, pero a mí me gusta iniciar el podcast, el episodio, con un chiste. Pero tal vez a mí se me olvidó. Muchas veces se me olvida, pero ahora me acordé al final. Entonces vamos a medir tu humor. Son chistes de adivinanza. Son chistes de adivinanza. Lo tengo por aquí. Yo voy a hacer varios, porque yo no me acuerdo cuál yo hice la vez pasada. A veces se me olvidan y no lo borré. Pero este es uno de mis favoritos. Voy a hacer varios. Tengo miedo. ¿Cuál es la única planta que camina? La planta del pie. No. Tremendo. ¿Tú me vas a hacer eso en público? Oye. Sí, no era la primera, tranquila. ¿Cuál es la música favorita del tomate? La salsa. Eso me lo aprendí de un niño de 5 años del colegio. Voy a reservarme el nombre por confidencialidad, pero le voy a decir que lo hice aquí. El último. Este yo estoy segura que no lo he hecho. El mejor para el final. ¿Qué le pasa a un queso si le cae un rayo? Ni idea. Se convierte en queso rallado. Ay, Dios mío. Pero sinceramente. Haciendo honor al nombre, no es terapia, pero es terapia también para mí. Pero es terapia. El humor nos acerca, el humor nos humaniza y nos permite conectar de una manera diferente. Gracias nuevamente, Mónica, por aportar valor a este espacio, por tu tiempo y por todo lo que has compartido en el día de hoy. Gracias a ti y quedamos a la orden. Siempre a la orden por aquí también. Esta es tu casa, puedes volver cuando tú quieras. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hoy un episodio muy especial, este episodio, porque fue el cierre del decálogo de la crianza moderna, de la crianza de padres millennial. 10 episodios súper edificantes donde hemos podido compartir sobre esos retos que enfrentamos los padres millennial para la crianza, recordando siempre que no hay una fórmula mágica, que no hay un manual, que ningún niño nace con instrucciones, que al final lo más valioso y lo más importante que le podemos regalar a nuestros hijos es nuestro tiempo y nuestra conexión auténtica. Nos vemos en un próximo episodio de No es Terapia.